Bienvenidos al canal de Pitágoras Data Science. Mi nombre es Carlos Alberto Álvarez, soy ingeniero de sistemas, consultor en proyectos de inteligencia de negocios y capacitador en la herramienta Power BI. La función offset retorna una tabla con un simple registro, con un único registro o con múltiples registros, dependiendo de la forma y del contexto como lo manejemos. Nos permite esta función, a través de este delta, irnos hacia adelante o hacia atrás con respecto al registro que estemos manejando, al registro actual. Nos permite volvernos tantos registros como queramos. De igual manera nos permite adelantarnos con respecto al registro actual, tantos registros como queramos con respecto a una tabla que va a ser ordenada de acuerdo con un orden, ya sea ascendente o descendente. Y de ahí, con base en este orden, es que él se va a adelantar o se va a devolver tantos registros como le digamos acá. Aquí viene un tercer parámetro, cuarto parámetro que tiene que ver con blancos, que por ahora este es un campo que Microsoft lo tiene reservado para hacer un uso posterior, y por ahora el default sencillamente es skip o sencillamente no se le especifica nada y sigue la función. Adicionalmente, eso nos permite, a su vez, la tabla que tengamos, segmentarla de acuerdo con algún concepto que necesitemos, con el fin de que, con base en esa segmentación, ordenar también ese conjunto de registros y traer los registros o el registro que necesitemos con respecto a la posición donde estamos, hacia adelante, hacia atrás. Veamos todo esto con un ejemplo para entenderlo. El modelo de datos para el problema que vamos a resolver consiste básicamente en estas tres tablas, en donde tenemos una tabla de los ciudadanos identificados con unos documentos, un ID, y estos ciudadanos hacen unas solicitudes en una fecha de solicitud y se les responde en una fecha de respuesta. La tabla de solicitudes es básicamente esta, en donde tenemos cada uno de los ciudadanos identificados de esta manera: cédula 1, pasaporte 1, 2, 3 y 4, y cada uno de estos hace diferentes solicitudes con diferentes respuestas, fechas de respuesta. Y ustedes ven aquí que tenemos básicamente un conjunto, un subconjunto, que es el de cédula 1 con todas sus solicitudes y respuestas, otro subconjunto con pasaporte 1 con todas sus solicitudes y respuestas, y así sucesivamente. En esencia, lo que queremos es, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es encontrar por cada uno de los ciudadanos cuál es la última fecha de solicitud y, a su vez, también encontrar la fecha anterior de solicitud a la anterior, a la última, y encontrar la diferencia de días entre la última y la penúltima. Para esto, entonces, lo primero que vamos a hacer obviamente es encontrar esta por cada uno de los ciudadanos, cédula 1, pasaporte 1, 2 y 3, 4. Vamos a encontrar primero la última fecha y segundo la fecha anterior. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a solucionar este problema de dos maneras. La primera, usando tablas calculadas, y la segunda, usando métricas. Entonces, vamos a traer una nueva tabla en donde vamos a construir primero una tabla que vamos a llamar offset, donde vamos a traer básicamente por cada ciudadano la última fecha de solicitud. Eso lo hacemos usando la función summarize sobre la tabla de solicitudes, y vamos a agrupar por el campo ID. Y vamos a calcular por cada uno de ellos la última fecha de solicitud. Entonces aquí vamos a construir un campo nuevo, que lo vamos a llamar @1 última fecha, y aquí vamos a usar la función lastDate para calcular sobre la tabla de solicitudes
la fecha de solicitud. Entonces vamos a calcular por cada ciudadano la última fecha de solicitud. Dámosle Enter. Entonces ustedes observan aquí, vamos a ir a esta columna para poner esto en formato corto. Y ven ustedes entonces aquí, por ejemplo, para el ciudadano de cédula 1, la última fecha de solicitud fue el 29 de diciembre del 2020. Vamos a la tabla de solicitudes para corroborar esto. De la cédula 1, la última solicitud efectivamente es el 29 de diciembre del 2020. Y así por cada uno de ellos. Muy bien, este es el primer paso. Entonces tenemos hasta este momento ya la tabla con el campo de la última fecha de solicitud. Para resolver el problema, recuerden que necesitamos ir a calcular cuál es, en este caso, la fecha anterior. O sea que tenemos que ir por cada uno de estos ciudadanos de nuevo y traer la fecha anterior a la última fecha de solicitud. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, aquí esto lo vamos a transformar porque vamos a ir poco a poco enriqueciendo esta tabla para construir lo que finalmente nos va a dar la solución. Muy bien, aquí vamos entonces a poner esa tabla en una variable que la vamos a llamar resumen. Entonces ahí tenemos nuestra primera tabla, que es la que acaban ustedes de ver, que es la que tenemos aquí básicamente. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a traer la fecha anterior a esta última fecha de solicitud. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos acá a calcular una nueva tabla que la vamos a llamar, en este caso, tabla con fecha anterior. Y esta tabla va a ser entonces una nueva columna que le vamos a poner a esta tabla de resumen que acabamos de construir. Entonces usamos la función addColumns sobre la tabla de resumen, que es la que acabamos de construir ahí, y vamos entonces a construir una nueva columna que la vamos a llamar @2 fecha anterior. Y este @2 fecha anterior lo vamos a calcular justamente usando la función offset. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a calcular, bueno, aquí de nuevo vamos a calcular, entonces hacemos la función calculate, y de nuevo vamos a calcular la última fecha, last date, de la tabla de solicitudes, la fecha de solicitud. Ya les explico esto, cómo funciona, cómo es que todo esto que estamos haciendo no funciona. Muy bien, el segundo parámetro que decide la función calculate es un filtro, y justamente la función offset funciona como un filtro. En este caso también te vamos a traer la función offset y vamos a traer el registro anterior, entonces le vamos a decir -1, es lo que vamos a decir, lo que estamos diciendo con el -1 es que me traiga con respecto al registro corriente que yo tenga, al actual donde yo esté parado en este momento, miremos el anterior registro. Entonces eso es lo que estoy pidiendo aquí con esta función. Entonces me trae el anterior registro de la tabla, que la vamos a, en este caso lo vamos a obviar el nombre, y esto va a ser ordenado por, de acuerdo con la tabla de solicitudes, la fecha de solicitud. Y el orden en que vamos a hacer de este campo va a ser, puede ser ascendente o descendente, lo vamos a poner ascendente. Podemos decir, si no le decimos que sea ascendente, sencillamente por default toma el valor de ascendente. Aquí en este caso lo estamos especificando. Muy bien, viene el siguiente parámetro que ya les he explicado, que este parámetro está reservado para usos posteriores, y por ahora el default es keep, que podemos ponerlo o no ponerlo. En este caso no lo vamos a poner. Y vamos entonces a particionar esta tabla que está construyendo la función offset, la vamos a particionar por, obviamente, el campo de solicitudes, el campo ID. Muy bien.
Entonces, hasta ahí vamos entonces a cerrar paréntesis para la función partición. Vamos aquí a cerrar paréntesis para la función offset. Aquí cerramos paréntesis para la función calculate. Aquí cerramos paréntesis para la función add. Vamos a traer hasta este momento qué es lo que hemos hecho. Entonces le damos return. Puede ser que falta, es que está mal escrito. Return. Okay. Y vamos a traer entonces la tabla con fecha anterior. Le vamos a dar enter para que nos muestre si hay algún error de sintaxis. No hay error de sintaxis. Y aquí también lo vamos a poner en formato corto. Y vamos a verificar que efectivamente aquí de este señor de cédula 1, la fecha anterior de la última fecha sea el 23 de septiembre del 2020. Entonces vamos aquí a la tabla de solicitudes y vemos de este señor de cédula 1 que la fecha anterior es el 23 de septiembre del 2020. Pero aquí quiero que entiendan qué es lo que hemos hecho cuando construimos esta función. Entonces vamos de nuevo aquí a la función offset y vamos a hacer entonces una extracción de solamente esta función offset, que fue lo que hicimos. Vamos a extraerla, vamos a hacer un control C y como tenemos claro que la función offset nos construye básicamente una tabla, pues vamos a traer una nueva tabla que la vamos a llamar justamente mostrar lo que hace offset en este caso que les acabo de mencionar. Entonces vamos a traer lo que hicimos en esa función, vamos a traerlo, vamos a ver si aquí tenemos algún error de sintaxis, le vamos a dar enter para que ustedes observen qué es lo que hace realmente la función. Entonces aquí de nuevo en esta, pongámoslo en formato corto para hacer que sea más legible. Bueno, muy bien. Entonces aquí lo que hace, si ustedes observan, aquí tenemos solamente 2 solicitudes por cada uno de ellos, o sea, disminuye en 1. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo él es pararse sobre cada registro y traerme el registro anterior. Y fíjense que aquí en este caso, por ejemplo, el señor de cédula 1, el último registro ya no lo trae en razón a que he aplicado esta función, en donde trae siempre el registro anterior. Como el último registro no tiene posibilidad de ejecutarse, pues sencillamente no lo trae. Y ustedes lo que básicamente les voy a explicar qué fue lo que hizo la función de aquí de una manera práctica. Entonces estamos parados acá. Entonces estamos haciendo la operación offset y él dice, tráigame el registro anterior. Él dice, no tengo registro anterior, entonces no trae nada. Con respecto al primero, parémonos en el segundo. Le dice, tráigame el registro anterior, entonces trae este registro, el primero. Luego se para en el tercero, digo, tráigame el registro anterior, entonces se para aquí en este segundo registro y trae también el segundo. Y luego, ya aquí se acaba la partición y él no tiene forma de ir a decir, entonces aquí tráigame el anterior registro. No, aquí se acaba la función y por esa razón solamente puede traer este registro y este registro. Luego la última fecha no la trae. Si la última fecha no la trae, entonces este registro se convierte en la última fecha. Por esa razón es que al usar aquí en el cálculo de la función offset, aquí cuando yo le digo entonces calcúleme la última fecha sobre cada conjunto de registros que me trae aquí la función offset, pues me está haciendo el cálculo con la función latDate y me está trayendo entonces de nuevo el último registro que en este caso correspondería a la fecha anterior. Entonces con esto espero que les quede claro cómo funciona, por qué razón, o sea, hay que obviamente hacer este tipo de ejercicios para saber cómo la función está trayendo la información, qué es lo que realmente hace. Y al entender lo que realmente hizo, fíjense que nosotros entonces lo estamos logrando fácilmente llegar a un registro que de otra manera es muy difícil usando otras funciones. No quiero decir que sea imposible, para nada. Sencillamente usando otras combinaciones de funciones DAX
también podemos llegar a esta respuesta, como efectivamente ustedes lo han visto en otro video de Pitágoras Data Science. Muy bien, entonces hasta este momento tenemos la respuesta con respecto a la última fecha y a la fecha anterior. Y lo que queremos es, entonces, con respecto a cada una de estas fechas, queremos calcular cuál es la diferencia. Entonces queremos una nueva columna que nos calcule justamente la diferencia. Entonces vamos a traer una nueva tabla, una nueva columna, perdón. En este caso lo vamos a construir obviamente sobre la anterior. Entonces, var, de nuevo, vamos a usar la función, esta función se va a llamar tabla con diferencias. Y le vamos a usar de nuevo la función addColumns. Y en este caso vamos a agregarle una nueva columna a la tabla anterior, que es la tabla con fecha anterior. Tabla con fecha anterior, que es esa, muy bien. Entonces, a esa tabla que acabamos de construir, vamos a tener un tercer campo, que vamos a llamar @3, diferencia. Diferencia en días. ¿Ok? Y para eso vamos a usar la función daydif. El primer parámetro que lo vamos a llamar, lo tenemos en la columna @2 fecha anterior. Entonces vamos a llamarlo @2 fecha anterior, aquí lo tenemos. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es @1 última fecha. Entonces lo traemos @1 última fecha. Y la diferencia la queremos en días. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis para la función addColumns. Y ahora lo que queremos realmente, entonces ya no es esta tabla, sino esta otra tabla, que es la tabla con diff. Es esta tabla. ¿Ok? Vamos a darle Enter. Y ya ustedes entonces ven el cálculo de cuántos días transcurrieron entre la última fecha de solicitud y la anterior fecha de solicitud. Esta es una forma de solución. Ahora veamos cómo lo solucionamos usando métricas. Vamos a ver cómo lo solucionamos entonces usando métricas. Para esto entonces vamos a traer una nueva tabla. Y en esa tabla vamos a traer de la tabla de tipo de documentos, vamos a traer el campo ID. Vamos a poner esto en un valor más grande para que lo podamos ver todos. 15 y pongamos aquí en encabezados también 15. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla y aquí lo que estamos haciendo de alguna manera es una segmentación. Cuando nosotros traemos esto de esta tabla y vamos al modelo de datos, ustedes aquí lo que observan es que si yo traigo esa identificación desde aquí, desde esta tabla, lo que él va a hacer entonces es a filtrar por cada ID y me va a traer entonces las diferentes solicitudes o los campos que yo le pida de esta otra tabla. Entonces me va a segmentar o me va a agrupar como efectivamente lo está haciendo aquí cuando yo traigo aquí cada uno de los valores. Muy bien. El primer campo que vamos a calcular y vamos entonces a traer entonces una métrica. Vamos a construir una tabla para solucionar este problema de medidas. Lo vamos a llamar medidas porque ya arriba tenemos otra que se llama métricas, entonces lo vamos a llamar medidas para diferenciarlo. Medidas. Y en esta tabla vamos a poner las métricas que vamos a calcular acá. Muy bien. Está un poco lento. Bueno, y ahí lo trae.
Ok, en esta tabla de medidas entonces vamos a traer una primera que nos calcule la última fecha por cada uno de estos ciudadanos de la tabla de solicitud. Entonces lo vamos a llamar justamente última fecha y va a ser igual a la función lastDate sobre la tabla de solicitudes, la fecha de solicitud. Bien, ya tenemos entonces nuestro primer campo, que es la última fecha de solicitud. Aquí vamos a traer esto en formato corto, igual que lo hicimos anteriormente, para que sea más legible. Y vamos también a quitar esta columna de totales, porque realmente no nos aporta nada en esta solución. La segunda columna que vamos a calcular es la fecha anterior, pero este trabajo ya lo hicimos. Entonces aquí vamos a traer una nueva medida, pero bueno, antes de esto vamos a irnos primero a ver dónde está este trabajo que hicimos. Aquí, cuando hicimos este cálculo de la tabla de offset, ese trabajo con respecto a la fecha anterior que hicimos anteriormente, vamos a copiar todo lo que tiene que ver con la función, justamente para calcular la fecha anterior, que nos va a servir perfectamente ahora para hacer el cálculo ya como una métrica. Entonces aquí vamos a traer en las nuevas medidas, vamos a hacer una nueva métrica. Nueva medida. Y esta nueva medida la vamos a llamar fecha anterior offset. Y vamos a darle control B para traer el cálculo que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces aquí en esta nueva métrica, vamos a darle Enter para revisar la sintaxis. Muy bien, está muy bien. Vamos a traerla aquí a nuestra tabla y vamos a poner esto en formato corto y vamos a explicar dos cosas. Bueno, en primera instancia, este valor es el correcto, y ustedes lo pueden verificar con la tabla que construimos anteriormente. Este valor es correcto, lo trabajo muy bien, o sea que ese trabajo que hicimos está perfecto. Pero ustedes pueden notar que cuando hacemos referencia a la función offset, aquí en esta parte estamos obviando, cuando nosotros hicimos la definición, vimos la definición de la función offset, aquí estamos obviando este segundo parámetro que de alguna manera es especificar la tabla, ¿sí? Si yo no especifico la tabla, como efectivamente lo estoy haciendo en los dos cálculos, lo que él hace entonces es tomar los campos que yo use en order by y partition by y con base en esos dos campos, él arma una tabla y hace los cálculos correspondientes. Entonces, con esto les quiero decir que o bien lo pueden poner o sencillamente lo pueden obviar porque él automáticamente hace esa creación de esa tabla y hace los cálculos correspondientes con base en los campos que le definen. Aquí en order by y aquí en partition by. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el campo que nos falta para poder ya terminar el ejercicio, esta primera parte del ejercicio es calcular la diferencia en días. Entonces vamos a traer una nueva métrica. Que se llama diferencia días, que va a ser igual a la función dative. Aquí la tenemos. Y el primer parámetro obviamente va a ser la fecha anterior, offset, que fue la que aquí definimos, coma. El segundo parámetro va a ser la última fecha,
tenemos, y la diferencia nos la va a traer en días. Bien, damos Enter para revisar sintaxis. Está bien la sintaxis, traemos el campo acá. Y ustedes ya ven entonces aquí con esta construcción de esta tabla que las cifras que nos trae aquí son exactamente las anteriores que acabamos de calcular. Muy bien, pero de todas maneras revisemos por aquello de que efectivamente vamos a ir aquí 97, 59, 189. Traemos la tabla offset 97, 59, 189, está perfecto. Entonces, con esto, lo que les quiero mostrar son dos formas de solucionar para el caso de que ustedes necesiten crear, o bien crear la tabla o crear aquí ya un informe o una tabla para ustedes poder presentarla como un informe. El segundo ejemplo de uso de la función offset parte de esta definición de modelo de datos en donde tenemos una tabla de fechas y aquí tenemos una tabla de transacciones de ventas que se realizan en diferentes fechas. Y aquí lo que queremos básicamente es agrupar por año y traer el total de ventas, que es una métrica que ya tenemos calculada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a traer básicamente, entonces aquí como lo acabamos de decir, vamos a traer la tabla de fechas, vamos a traer el campo año, y por cada uno de estos años, lo vamos a poner un poco más grande, se me fue demasiado grande, el 17. Bien. Por cada uno de estos años vamos a traer el total de ventas. La venta lo tenemos aquí en la tabla de ventas, la métrica. Aquí está. Entonces aquí traen lo que tenemos en este ejemplo es por cada año de ventas de esta compañía, cuánto vendió en cada año. Y nos interesa poner una columna adicional donde nos calcule las ventas del año anterior. Obviamente que ustedes ya, imagino que ustedes se dieron cuenta que es muy sencillo usando la función offset. Para esto entonces vamos a crear una métrica, una nueva métrica que la vamos a poner en esta misma tabla de ventas, nueva medida, que se va a llamar ventas año anterior. Muy bien. Y para esto entonces vamos a calcular, en este caso vamos a la función calculate, y lo que queremos básicamente calcular es el total de ventas. ¿Ok? Solo que aquí el total de ventas va a ser sobre el registro que me traiga la función offset y justamente el registro anterior. O sea, para esto entonces uso la función offset, le digo tráigame el registro anterior, menos 1, coma, y aquí como les dije, dejémoslo que él construya la tabla con base en los campos que yo le diga, y aquí el ordenamiento va a ser entonces por fecha. Entonces de la tabla de fechas vamos a traer el campo año, ¿okay? Y eso es todo lo que le vamos a decir ahora en este cálculo. Muy bien, ahí estamos hablando paréntesis para la función offset, aquí cerramos paréntesis para la función calculate. Entonces aquí lo que está haciendo básicamente es trayendo una tabla de un solo registro, o sea con el registro anterior, y aquí me está calculando el año anterior. Es decir, lo que está haciendo aquí es, con base en este ordenamiento del año, está por default en orden ascendente, como están aquí los años efectivamente,
Y usando el contexto, por ejemplo, nos ubicamos aquí en el año 2000, ¿qué es lo que nos va a traer? No nos puede traer nada porque yo no tengo un registro anterior. Pero si nos paramos aquí en el siguiente registro 2001, entonces él por su ordenamiento va a irse al registro anterior, que en este caso sería el 2000, y me trae entonces este registro que tendría solamente este valor. Y entonces aquí él hace el cálculo del total de ventas solamente sobre el año 2000. Y es lo que me trae aquí en el 2001 y me lo voy a poner aquí al frente. Entonces hagámoslo a ver qué resultado nos da. Efectivamente, como les acabo de decir, entonces en el primer año no tiene un año anterior, no trae nada, y aquí sucesivamente va trayendo lo correspondiente al año anterior. Espero que esta información les aporte y nos vemos en un próximo video.